Así que, sin más preámbulos, damos inicio a la segunda parte del mensaje a su imagen y siempre vamos a tomar de base Romanos 8:29. Romanos 8:29 va a ser el texto base en el cual vamos a estar meditando este día. Marta Moreno, Dios me le bendiga. Hasta ahí está Santa Ana. Mire lo que dice la Biblia. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces dice la Biblia que Dios nos conoció desde antes que naciéramos. Dice que también nos predestinó para que fuésemos hechos a la imagen de su Hijo. Entonces, una de las cosas que estábamos hablando es por qué Dios, por qué la palabra no dice de que nos hizo conforme a la imagen del Espíritu. ¿Por qué no dice que nos hizo a la imagen del Padre? Sino que la Biblia dice que Dios nos predestinó para que fuésemos hechos a la imagen del Hijo. Escuche esto, del Hijo. Janet Bonito, Dios te bendiga hasta Texas. Por favor, comparte este audio para que más personas puedan ser bendecidas. Entonces, la otra pregunta que nos hacíamos, si usted recuerda, voy nada más a dar un resumen rápido de lo que fue el mensaje pasado para que los que no lo escucharon puedan entenderlo. Luego habíamos hablado qué significaba predestinar. O sea, porque la Biblia dice que Él nos predestinó para que fuésemos hechos a la imagen del Hijo. Entonces, predestinación, el concepto es conocer anticipadamente el destino de una persona. Entonces, cuando Dios nos creó, Dios sabía cuál iba a ser tu destino. Dios sabía dónde te iba a ubicar. Dios sabía qué iba a hacer contigo. Dios trazó un propósito para tu vida. Pero, ¿cuál es la imagen del Hijo? Porque yo les decía la otra vez que la imagen del Hijo no es que nuestro rostro sea resplandeciente, ni que nuestra voz sea una voz angélica. Esa no es la imagen del Hijo. Y nosotros hablamos cuál fue la imagen del Hijo. Y yo les mencioné 3 o 4 imágenes del Hijo. Y les dije que la primera imagen del Hijo fue el rechazo. Y nos dábamos cuenta que Jesús desde que nació fue rechazado. Entonces, esto si lo aplicamos a nuestra vida, estábamos diciendo que tenemos que canalizar cuando en una parte de nuestra vida somos rechazados. ¿Por qué? Porque te están formando a la imagen del Hijo. Entonces, la imagen del Hijo, lo primero que vemos es que es rechazado. Número 2, hablamos también acerca de la segunda imagen que era la imagen de la soledad. O sea que a Jesús, escucha esto, a Jesús lo dejan solo en el momento más difícil de sus discípulos. Esa es la segunda imagen, lo dejan solo. O sea que los discípulos a los que le había dedicado tiempo, se llega el momento en el cual Jesús les dice, ayúdenme a orar. Y dice la Biblia que Jesús los encuentra durmiendo. Entonces, como los encuentra durmiendo y Jesús les dice, mire, no pudieron orar conmigo al menos una hora. Entonces, lo dejan solo. Entonces, esa fue la segunda imagen. También la imagen del abandono, cuando Jesús va en el transcurso de su sufrimiento, cuando lo juzgan, cuando le lleva la cruz, cuando le ponen la corona de espinas, sus discípulos no estaban. Entonces también experimenta el abandono de la gente más allegada a él. Entonces, cuando todo esto pasa en tu vida, es Dios que está formando la imagen de su Hijo en ti. Ahora bien, la otra imagen que fue la última que les hablé fue la imagen de la mentira. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de que Pedro le dice a Jesús, mira, yo voy a ir contigo hasta la cruz y yo soy posible de dar hasta mi vida. Entonces la otra imagen que vemos del Hijo es que hay alguien que le miente. Hay alguien en el cual Jesús tuvo confianza y le mintió. Entonces, cuando te mienten, cuando te abandonan, cuando te dejan solo, cuando te rechazan, todo, absolutamente todo eso Dios lo permite porque te está formando a la imagen. Entonces, si hacemos un resumen, yo te hablé de 4 imágenes del Hijo que va a ser reflejada en tu vida y va a ser reflejada en la mía. Saludos, Estela Retamar.
Dios te bendiga hasta la Argentina. Entonces, escucha esto. Entonces, la imagen de la que te quiero hablar, la nueva imagen, es la imagen número 5 y es la imagen de la traición. Entonces, Jesús experimentó todo tipo de dolores, pero una de las cosas que a Jesús le dolió o que Jesús experimentó es que un día fuese traicionado por alguien cercano. Escucha esto, nosotros generalmente creemos de que Judas era un simple discípulo más, pero yo te quiero hablar un momento de lo que era Judas. Judas, dice la Biblia, Biblia lo deja entrever en que Judas era una persona de mucha confianza para Jesús, era una persona íntima para Jesús. Entonces, a tal punto de que dice la Biblia de que Jesús le confía sus finanzas. Escucha esto, a Judas. Entonces, para que te confíen las finanzas o para que tú confíes las finanzas en alguien, tus finanzas en alguien, es porque tú le tienes confianza. Es porque a ojos cerrados tú le puedes dar la llave de tu casa y tú sabes que no va a pasar nada indebido. Nadie te va a llegar a robar. ¿Por qué? Porque tú tienes una plena confianza en esa persona. Entonces, Jesús tenía esa confianza en Judas, porque Jesús le da la confianza de decirle, Judas, te entrego mi economía para que la administres. Entonces, Judas era una persona de mucha confianza para Jesús. Imagínese usted que dice la Biblia que el día que Jesús come la última cena con sus discípulos, dice la Biblia que empiezan a preguntar los discípulos, mira Jesús, ¿y quién es el que te va a entregar? Porque tú hablas que alguien te va a entregar, tú hablas de que alguien te va a traicionar, ¿y quién es esa persona? Y Jesús dice algo que me llama la atención. Él dice, el que mete la mano en mi plato, ese me va a traicionar. Entonces, presta atención a esto, porque la Biblia no dice el que meta la mano en mi plato, sino que el que mete. Entonces, esa letra de E por la A definen muchas cosas. ¿Por qué? Porque Jesús dice el que mete. O sea que Judas tenía la costumbre de siempre estarle metiendo la mano o siempre estar probando la comida de Jesús. Mira el grado de confianza que tenía Judas con Jesús, al punto de meter la mano en el plato de comida. Entonces, yo sé de que usted que me está viendo, es bien difícil que metamos la mano, nuestra mano en el plato de comida de alguien, al no ser que sea de nuestro cónyuge o de alguien que sea un gran amigo o una gran amiga, alguien de confianza. Pero yo le aseguro que si alguien desconocido llega y le toca su comida, usted ya no va a seguir comiendo. Porque no le gusta la acción, porque posiblemente esté sucio, en fin. En fin, hay tantas cosas que podemos sacar conclusiones. Pero lo que le quiero decir es esto, que Judas era una persona cercana a Jesús. Judas era una persona de confianza de Jesús. Entonces Jesús dice, el que mete la mano en mi plato, o sea, la persona de confianza, ese me va a entregar. Entonces, ¿por qué te estoy diciendo todo esto? Porque nosotros creemos que la gente siempre nos va a ser fiel. Y cuando nosotros somos hijos de Dios y sabemos que estamos bajo su propósito, se va a llegar el momento en el cual Dios te va a formar la imagen del Hijo. Y una de las cosas que vas a experimentar en esa formación de la imagen del Hijo es que alguien te traicione. Es que alguien en el quien confiabas te dé la espalda. Es alguien en el que confiabas más que solo te dé la espalda, te va a hacer un daño. Es por eso, usted que me está viendo, es por eso de que hay relaciones que se partieron, hay noviazgos que terminaron, hay matrimonios que se rompieron y te dolieron porque había confianza, te dolió porque tú sentiste la traición, tú la experimentaste en tu corazón, entonces quedaste herido y ahora empiezas a decir de que todos los hombres o todas las mujeres son iguales, pero no quiero entrar en detalle en eso. Lo que te quiero decir es que se va a llegar el momento en el cual vas a experimentar la traición, vas a experimentar que te traicionen los cercanos, vas a experimentarte que te traicionen tus hijos, tus hijas, tu amigo del alma, tu amiga del alma, te diste cuenta.
de que al final terminó diciendo algo que no tenía que decir y que tú se lo confiaste. Entonces viene y empiezas a preguntar, ¿por qué si yo soy hijo o hija de Dios, por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué si yo confío en esta persona, por qué me falló? Entonces, lo que tú no sabes, escucha esto, lo que tú no sabes es que te están formando a la imagen del hijo. Esa es la imagen número 5 del hijo, que te traicionen un día. Entonces, usted dirá, pero Jesús no sintió el dolor tan profundo como lo podemos sentir nosotros. Pues yo hoy quiero decirle y quiero darle la noticia que Jesús sintió un dolor profundo cuando se dio cuenta que su amigo en el quien él confiaba lo traiciona. Entonces usted viene y se está preguntando por qué me traicionó, por qué me pasó esto, por qué me pasó lo otro. Entonces el Señor te está diciendo, no es tiempo de tomar rencor contra nadie. Es tiempo de saber de que yo te estoy haciendo a mi imagen. Esas son las palabras de Dios para tu vida en este momento. Usted que me está viendo y que está compartiendo este audio. Y si esta palabra está siendo de bendición, por favor comente. Pero te voy a decir algo. Todas las traiciones, todo lo que hablaron en contra de ti, Dios lo ha permitido. Dios lo permitió porque te está formando a su imagen. Entonces, si Jesús fue traicionado, si a Jesús lo dejaron solo, ¿por qué nosotros no vamos a pasar ese proceso? ¿Por qué a nosotros no nos va a visitar la traición? ¿Por qué será que alguien cercano un día no nos va a hacer daño? No estamos ausentes de nada de eso. Pero tú tienes que entender que si eres hijo o hija de Dios, estás bajo el propósito. Te están haciendo a la imagen de Él. Ahora, te voy a hablar del sentimiento de Jesús cuando Él se sintió traicionado. Dice la Biblia de la siguiente manera. Salmo 55, versículos 12 y 14 dice así. Porque no me hizo daño el enemigo. Escucha lo que Jesús está diciendo. Porque no me hizo daño el enemigo, lo cual yo lo hubiese soportado. Ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque yo me hubiese ocultado de él. Sino tú, dice, o sea, Judas, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Escucha esto, tú me traicionaste. Si hubiese sido mi enemigo, yo lo hubiese esperado. Si se hubiese levantado contra mí el que me aborrece, pues yo lo hubiese soportado, pero fuiste tú, con el que comíamos junto, con el que pasábamos en la casa de nuestro Dios compartiendo misterios del reino. Tú te levantaste contra mí. Pero hay una frase que está más fuerte. Salmo 41:9 dice, hasta mi mejor amigo, escucha esto, en quien yo confiaba y que compartía el pan conmigo, me ha puesto zancadilla. Escúchale esto está tremendo. O sea, es mi mejor amigo, con el que yo compartía el pan, con el que yo estaba con él, con el que le tenía confianza, ese me terminó metiendo zancadillas. O sea, te puso el pie por delante para que te cayeras. Eso fue lo que Jesús experimentó. Eso dice la Biblia. Pero todo tiene un propósito, porque el hecho que Judas traicionara al maestro, el hecho que Judas vendiera a Jesús, era bajo el propósito de Dios. Entonces lo que tú tienes que entender es que aunque te traicionen, aunque te miren mal, aunque las cosas estén saliendo con las personas que más confiabas, estén saliendo mal, tienes que entender que es bajo el propósito de Dios. Pero el problema es que tú te amargas y tú te enojas con esa persona. Es que esa persona habló de mí, es que esta persona dijo esto de mí. Hermano, si tú eres hijo, dice la Biblia, que te predestinó para hacerte a la imagen de Dios. Entonces tú tienes que canalizar, tú tienes que entender eso. Si no vas a pasar amargado, si no vas a pasar amargada y vas a pensar que el diablo le envenenó la cabeza de esa persona para que te hicieran mal, y no es así. Dios lo permitió porque te estaba formando a su imagen. La traición era porque Dios te estaba formando a la imagen del Hijo. Todo tiene un propósito, todo tiene un porqué. Entonces, hermano,
a veces nosotros nos equivocamos tanto con Dios, y cuando nos pasan estas situaciones, eh, cuando experimentamos el rechazo, venimos y empezamos a preguntarle al Señor, Señor, ¿y por qué pasó esto? ¿Por qué me traicionaron? ¿Por qué hablaron de mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Pero es tiempo en que te detengas y que le digas al Señor, Señor, ¿para qué me pasó esto? ¿Cuál es el propósito? Entonces, esta imagen es una de las imágenes más fuertes del Hijo que va a ser formada en nosotros, y es la imagen de la traición. Entonces, en medio de todo esto, en medio de la traición, en medio de la mentira, había un propósito grande, y es que el mundo iba a ser salvo. Escucha esto, el mundo iba a ser salvo por medio de alguien, por medio de un Judas que traicionó a Jesús, por medio de un Judas que traicionó al Maestro. Entonces tú tienes que entender que toda traición, tú tienes que entender que todo el que se levantó contra ti no estaba fuera del propósito, al contrario, estaba en el propósito de Dios para tu vida. Entonces, número uno, esta es la segunda parte de este mensaje. Número uno, te hablé que la primera imagen del Hijo fue el rechazo. Te hablé también de la imagen de la soledad, de la imagen del abandono, de la imagen de la mentira, de la imagen de la traición. Y te quiero hablar de una sexta imagen que también Dios va a formar en nuestra vida. Y es la imagen de la injusticia. Y aquí me quiero detener también un momento. Porque quizás han pasado cosas injustas en tu vida. Quizás alguien se levantó contra ti haciendo algo injusto. Quizás alguien se levantó contra ti diciendo algo injusto, diciendo algo que no era. Entonces, esa es otra imagen del Hijo. Eso va en el propósito de Dios para tu vida. Entonces, mire esto. Segunda de Corintios 5:21 dice: Cristo nunca pecó, pero Dios lo trató como si hubiese pecado. Hermano, eso es injusto. O sea, ¿cómo es posible que a ti te traten como pecador cuando no has cometido pecado? Eso es como que ahorita llegue la policía a su casa y diga que se lo va a llevar, y después le pongan 20 años de prisión sin hacer nada. Eso es injusto. Para usted eso sería injusto, para mí. Entonces dice la Biblia que Cristo nunca pecó, pero Dios lo trató como si hubiese pecado. ¿Sabe para qué? Dice la Biblia, para declararnos inocentes por medio de Cristo. Entonces, la injusticia es otra imagen que te va a visitar, que Dios te va a formar en tu vida. Y si tú no has madurado, si tú no has canalizado, si tú no has experimentado lo que Dios está haciendo para tu vida, te vas a complicar la vida y vas a pensarte que Dios la tiene contra ti, sin darte cuenta que Dios te está haciendo a su imagen. Dios te está haciendo a su imagen, y Dios te seguirá haciendo a su imagen. Entonces, usted que me está escuchando, hoy te hablé de dos imágenes más. Te hablé de la imagen de la traición y te hablé de la imagen de la injusticia. Entonces, yo no sé por cuál de estas dos imagen, no sé por cuál de estas dos situaciones has pasado. Quizás has pasado por todas las que te he mencionado, pero si has pasado por todas estas situaciones, te voy a decir algo: Dios está formando la imagen de su Hijo en ti, y tú tienes que dar gloria a Dios por eso. Aunque te hayan traicionado, la Biblia dice: aunque tu madre y tu padre te dejare, con todo y eso yo te voy a levantar. Entonces, si tu padre y tu madre te dejan, que quizás sería el golpe más fuerte, ahora imagínate que te traicionen tus amigos, que te traicionen a tu familia, que te traicionen personas a las que amabas. Si Dios es capaz de levantarte de lo otro, que es peor, imagínate cuánto Dios te puede levantar de la situación que atravesaste. Pero es tiempo que te levantes, es tiempo que empieces a olvidar eso, es tiempo que empieces a olvidar la traición y que le digas al Señor: Señor, gracias, porque cada vez que me traicionaron, porque cada vez que hicieron injusticia, era porque tú estabas formándome a tu imagen, y porque es una señal de que yo soy tu hijo y que yo soy tu hija.
Por eso dice esta porción bíblica con la cual estamos iniciando, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos a la imagen de Dios. Entonces, Dios te predestinó como su hijo, Dios te predestinó como su hijo. Usted que me está escuchando ahí en Medellín, Colombia, todos los que me están escuchando en Colombia, en Estados Unidos, en El Salvador, hay gente conectada de Puerto Rico, de México. A esta gente, escúchame esto. Tú eres un hijo y una hija de Dios. Dios te predestinó y Dios dijo, tú eres mi hijo y el enemigo no te va a arrebatar de mis manos. Pero cuando estás en las manos de Cristo, Dios te dice, te predestiné para hacerte la imagen de mi hijo. Entonces, todo el proceso que estás viviendo, hermano y hermana, amigo y amiga que me estás viendo, es bajo un propósito maravilloso. Así que no hay tiempo para lamentarse. Este es un tiempo en el cual puedas orar por tus enemigos. Es tiempo para que puedas orar por aquellos que te dañaron. Es tiempo de orar por aquellos que te desearon mal. Porque es tiempo que también entiendas que la imagen del Hijo se está formando en ti.